Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano, amigo, que nos estáis viendo por medio de YouTube, en la faz de la tierra, cualquier lugar del mundo. Quisiera comenzar esta mañana. Soy el Ministerio Pedro Rodríguez Hernández de España, de Marbella, la ciudad de Marbella, Ministerio Palabra de Vida Eterna. Quisiéramos seguir con la temática de los vídeos que estamos grabando y quisiéramos seguir con la actualidad de lo que está pasando en el mundo. Quisiera decirte, mi querido hermano, tú que estás viendo en este momento el vídeo, quisiera despertarte al mundo espiritual, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nuestra lucha no es contra hombre, ni contra mujer, ni contra un virus, es contra el mismo diablo. Y por eso tenemos que entender el mundo espiritual, saber que la lucha de los cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, es una lucha espiritual. Y ahora, para que tú comprendas la perspectiva mía, ahora hay una gran lucha espiritual en el despliegue de los ejércitos de tanto de Dios a un lado como del diablo a otro lado. Y hay una gran guerra espiritual en el mundo donde nos movemos, y quizás nos tenga que pasar como cuando Eliseos un rey había mandado por Elías, y le estaba diciendo, y había un gran ejército que había venido a prenderle, pero dice la palabra que salió el siervo de Eliseo y se asustó y le dijo: maestro, mira lo que está pasando. Y él le dijo al Señor, Elías le dijo al Señor: Señor, abre sus ojos para que vea. Hermano querido, hermana querida, tú y yo tenemos que ver, pero tenemos que ver un poco más allá, porque la perspectiva nuestra ha de ser una perspectiva espiritual, no puede ser una perspectiva natural. La iglesia tiene un sexto sentido, que es ver lo que Dios ve. Y nosotros tenemos que ver en el mundo espiritual cómo a aquel siervo se le abrieron los ojos, dice la Biblia, y pudo ver el mundo espiritual y un gran ejército de carros de fuego de Dios encima de los seres humanos y de los carros humanos que habían venido a prender al profeta. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, trato de decirte que tenemos que experimentar en nuestra vida una abertura de los ojos espirituales para poder entender el mundo espiritual y para poder comprender que no tenemos lucha contra el presidente de gobierno de España, ni de América, ni de ningún sitio. Tenemos lucha contra el enemigo de Dios, que es el diablo. Dicho este comenzar, hemos querido titular el título de este vídeo que estamos grabando: el virus y la gran crisis económica mundial en que estamos inmersos. No es algo que va a venir, es algo que ya está. Y está por causa de que tenemos una lucha tremenda con un virus que no importa mucho, porque hemos tenido muchas opiniones sobre de dónde viene el virus y quién lo ha creado, o si ha sido natural o cómo ha sido. No nos vamos a preocupar más de esto ahora, sino el efecto que está causando en el mundo, porque hace unos días en la ciudad de Nueva York murieron más de 700 personas y está dejando un reguero de muertes en todo el mundo. Y es una circunstancia que nos acontece a nosotros, nos ha tocado vivirla y la vamos a vivir y la vamos a experimentar. Pero no es, como dice la Biblia, sino el principio de los dolores, de todo lo que va a venir al mundo, de lo que está viniendo al mundo, el misterio de la iniquidad, dice la Biblia, la palabra de Dios, que ya desde la época del apóstol Pablo empezó a funcionar, porque todo tiene un proceso, todo tiene un panorama que nos llevará a un sitio concreto que explicaremos luego aquí en la palabra. Ahora mismo se está produciendo en el mundo un desconfinamiento en ciertos países, porque los mandatarios mundiales, los economistas están tratando de explicar que hay una gran crisis mundial económica mundial que se está produciendo. Es una realidad, porque no solamente hay crisis del virus, puede haber una crisis económica mundial que pueda matar más gente que el virus. Por tanto, incluso levantar revueltas, hacer que la gente esté en situaciones muy, muy delicadas, porque si el ser humano no tiene que dar de comer a sus hijos, realmente sacamos de dentro lo que
todo lo que tenemos, y a veces no es nada bueno lo que sacamos. Por tanto, estamos en un momento terriblemente peligroso. El mundo se mueve en un mundo muy peligroso, donde estamos viendo que se está afianzando una terrible recesión mundial, que va a traer hambre, que va a traer escasez, que va a producir que el hombre y la mujer vuelva quizás a los orígenes de la humildad. Quisiera decirte que hoy yo quisiera plantearte algo importante. Más que darte un sermón religioso, quisiera plantearte soluciones y poner el dedo sobre la llaga de los problemas que están aconteciendo, porque yo creo que el ser humano no necesita sermones, sino necesita soluciones. Por tanto, vamos a intentar primeramente poner el dedo en la llaga y después dar la solución al final de todo este proceso de la predicación de la palabra. Sabemos, mi querido hermano y amigo, que me escuchas, que el gran problema del ser humano es el pecado. El pecado es lo que desentona la relación del hombre para con Dios. Por tanto, desde el principio ya el pecado empezó a producir daño, porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Por tanto, el pecado produce muerte, que en el plano espiritual significa no hay relación con Dios cuando estamos inmersos en el pecado, y el mundo que no conoce a Dios está fuera de Dios por causa del pecado, porque Dios es 3 veces santo y Dios no tiene relación con los pecadores. Aunque tengas una religión, aunque tengas la religión que tú consideres mejor, sin embargo tú no tienes relación con Dios, porque Dios no llamó al hombre a la religión, Dios llamó al hombre a la relación. Dios quiere tener una relación personal con usted, mi querido hermano, y hay un estorbo, mi querido amigo, y hay un estorbo que se llama pecado. Pecado es todo lo que es transgresión de las leyes de Dios. Por tanto, cualquier cosa que estemos haciendo, engañando, mintiendo, robando, fornicando, adulterando, tomando drogas, viviendo una vida ajena a la vida de Dios, es pecado delante de Dios. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que pueda mirar hacia el cielo sin sentirse culpado de pecado. Por tanto, como todos hemos pecado, todos tenemos que volver de nuevo a Dios. Por tanto, ya hemos puesto el dedo en la llaga y entendemos que el pecado es el gran estorbo de la humanidad. Pero tiene una rama importante que quiero que tú entiendas, tú vayas tomando nota, porque vamos a tratar de entrar en la temática principal de lo que nos está separando de Dios y lo que nos está produciendo el estado en que el mundo se encuentra en la actualidad. Por eso, hermano, el derivado principal del pecado, dice la Biblia, es el amor al dinero. Es un grave pecado porque el amor al dinero lleva al hombre a la avaricia y lleva a un sinfín de males, porque por amor al dinero el ser humano está haciendo tremendas barbaridades. Dice la Biblia que es raíz de todos los males. Por tanto, no hay ningún mal en la tierra que no tenga su raíz en el pecado y en la rama del pecado principal, que es el amor al dinero. Mi querido hermano y amigo que me escuchas, quiero que hoy abras tus ojos espiritualmente y tus oídos espirituales, porque tú puedes tener orejas y no tener oídos, pero ojalá Dios que tengas oídos espirituales para poder entender la palabra santa de Dios. He comenzado diciendo que estábamos en una gran guerra espiritual, y es una realidad que te quiero plasmar, pero te voy a decir una cosa, después de haberte dicho estas verdades tan importantes, como la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero, dice la Biblia, el cual, codiciando algunos, se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Por tanto, el amor al dinero hace que el ser humano destruya por la codicia de los bienes de este mundo, vaya destruyendo todo el entorno, la familia, los amigos, etcétera. Hace división entre el ser humano y Dios. Voy a decirte una cosa. A lo largo de cuando los países van siendo enriquecidos,
cuando los países así como España, Francia, Alemania, Estados Unidos, está siendo enriquecido, cuidado, porque si el enriquecimiento no viene de parte de Dios, se caerá. Y todo lo que Dios no edifica, se cae. Por tanto, ahora el mundo está pagando la factura que el diablo le está cobrando. El diablo le ha dado riqueza. Yo muchas veces digo que cuando el diablo le da mucha riqueza a un traficante de droga, al final o termina enfermo en la cárcel o con sus hijos propiamente muertos por la misma droga que a él le ha enriquecido. Y eso se llama la factura del diablo. Y ahora el mundo está en esa factura. Hemos hablado claramente, mis hermanos y amigos, en vídeos anteriores acerca de la destrucción de nuestro planeta. ¿Sabe usted por qué el planeta está en el estado que está? Simplemente porque al ser humano no le importa, porque lo único que nos importa realmente es tener los bancos llenos de dinero, el arca lleno de dinero, la casa llena de dinero, porque el ser humano ama el dinero más que a Dios, más que el planeta donde vive, más que a su prójimo. Por lo tanto, el ser humano vive en lo que se llama el egoísmo y la avaricia, y esa es la consecuencia de la raíz de todos los males. Por tanto, la destrucción de nuestro planeta, aunque ahora estamos un poquito parados en relación a esto, vendrán los tiempos más al invierno, donde empezarán las catástrofes, donde empezarán los terremotos, donde notaremos el efecto que ha producido el ser humano en nuestro planeta, al cual tendríamos que haber cuidado y no haber destruido, pero que ya se encuentra en un terrible estado de destrucción, que va a traer graves consecuencias al ser humano, como dice la palabra de Dios, como dice los científicos y dice todo el mundo que conoce la historia, porque hasta las costas van a desaparecer, porque el nivel del mar va a subir, porque los polos se van a derretir y va a ser algo catastrófico en el plano de lo que es la destrucción del planeta. Todo esto por amor al dinero. No hay otro fin que el amor al dinero. Por tanto, viene el cambio climático, vienen tsunamis, vienen hambrunas y vienen muchas cosas malas desde la perspectiva de que el ser humano está recogiendo lo que ha sembrado. Todo lo que el hombre y la mujer sembrare, eso también segará. A lo largo de la historia, desde hace más de 2000 años, el ser humano no ha obedecido los principios de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. No ha amado a Jesucristo y ha vivido en el orden correcto, y la gran mayoría de la gente ha ido destruyendo, vuelvo a repetir otra vez, simplemente por amor a tener una vida económica activa y fuerte. Y el egoísmo y la falta de temor de Dios han llevado al ser humano al fracaso. Cuando usted pregunta qué está pasando en el mundo hoy, el mundo ha fracasado. El modelo del mundo ha fracasado. El ser humano, con su plan de globalización, su plan de prosperidad a lo largo de toda la historia, ha fracasado. El ser humano ha simplemente fracasado. Por tanto, el ser humano tiene que pararse un momento y pensar. Yo he dicho en otros vídeos que Dios nos ha metido en la habitación de la disciplina. Nos está disciplinando porque el mundo necesita una disciplina divina. Por tanto, ahora cuando estamos viendo el desconfinamiento, la gente está saliendo ya a las calles y parece ser que la gente se cree que ya se acabó todo. Parece que ya todo se ha solucionado. Y es otra mentira del diablo. Es una gran mentira del diablo. Arrastramos en este momento la peor crisis económica mundial que va a ocurrir, escúcheme bien, que va a ocurrir en este mundo. No una de tantas, sino la peor crisis económica mundial,
la va a arrastrar el efecto de este virus destructivo que está rompiendo las economías de los países más poderosos como China, Estados Unidos, Francia, Alemania, España. Van a caer a niveles tan bajos que van a tener que mirar hacia el cielo y decir: Dios mío, ¿qué está pasando? El ser humano tiene tendencia a olvidarse de Dios. Pero el ser humano tiene que volver la mirada hacia el cielo, porque la salvación viene del cielo, en la persona de Jesucristo. No viene de la tierra, ni viene de ningún anticristo futuro que se levante, porque la salvación y la solución de los problemas viene del cielo, viene de Dios. Usted, mi querido amigo, hermano que me escucha, usted va a tener ahora una oportunidad, una nueva oportunidad de Dios. Dios va a dar una oportunidad nueva de salvación, de restauración, en lo que respecta a las vidas. Pero lo que es el sistema material del mundo no va a tener solución. Yo no soy fatalista, pero soy realista según la palabra santa y divina de Dios. Por tanto, ante el fracaso del ser humano, se va a producir lo que se está llamando el nuevo orden mundial. ¿Y por qué se va a producir un orden mundial? Porque el actual orden no es orden, es un gran desorden que llevará al mundo a, como he dicho ya antes, al fracaso, y este fracaso hará que el ser humano quiera comenzar una nueva era, un nuevo orden mundial, pero el problema es que lo quieren seguir haciendo sin Dios. Y dice la palabra de Dios, y dice el refrán español, que el hombre, la mujer, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Por tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, que me está escuchando, quiero que tú comprendas hoy que hay un panorama bíblico, un panorama de lo que va a acontecer según la palabra de Dios, según la revelación del Espíritu, en el cual el ser humano va a tratar de hacer un nuevo orden mundial, como he dicho. Las élites mundiales, la élite me refiero a la gente de mucho poderío, me refiero a los influyentes, a los políticos poderosos, a los científicos, que como decía una hermana hace poco, quieren implantar vacunas que llevan dentro veneno, puro veneno, para destruir a mucha gente y para controlar al ser humano en el futuro. Todo esto son proyectos diabólicos que van operando para que el ser humano pueda emprender, adaptarse a un nuevo orden mundial, falso, digo yo, falso, porque ese nuevo orden mundial ha excluido a Dios. Y cuando Dios no está en el centro, todo lo que el hombre haga será destruido. Por tanto, sabemos que este nuevo orden mundial está siendo respaldado por Roma, por el llamado Papa de Roma, Papa Francisco, en el cual él está promoviendo, apoyando o reconociendo que el ser humano ha fracasado. Y realmente el fracaso no es porque el ser humano haya hecho las cosas de una forma o de otra, es porque el ser humano ha excluido a Dios de su vida, al Dios de la Biblia, al verdadero. Y como ha excluido al Dios verdadero, fracaso seguro, eso lo puede usted entender. Por tanto, este hombre llamado el Papa, una de las cosas que tiene, que lo he dicho ya en otras predicaciones, es que quiere quitar este libro. Este libro es la Biblia, de donde toman nombre las bibliotecas, porque esto es un conjunto de libros que es la palabra santa y eterna de Dios. Por tanto, este libro ya han intentado más de un gobierno destruirlo, y no han podido, ni podrán, porque la última palabra la tiene Dios, no la tiene el Papa, no la tienen las élites mundiales, no la tienen los gobiernos, por muy grandes que sean. La última palabra la tiene Dios, el Dios de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios.
¿Sabe usted que por medio de la palabra de Dios muchos cristianos murieron en su tiempo? Simplemente por leer la palabra de Dios. Los reyes católicos llevaban a la hoguera y quemaban vivo a personas por causa de querer conocer la verdad, porque la Biblia nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad del hombre viene por conocer la verdad, y la verdad está escrita en la palabra. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Por tanto, si usted quiere conocer la verdad, tiene que conocer a Jesús. Mi querido amigo que me está escuchando, le estoy hablando en una perspectiva panorámica de todo lo que acontece y lo que va a acontecer en el futuro. Y así la palabra de Dios nos incita a entender que todos los que no quieran a Cristo de una forma real en su vida van a terminar, dice la Biblia, formando parte del gran desastre que viene sobre la tierra, de este nuevo orden mundial que arrastrará al hombre y a la mujer a la gran tribulación, que son 7 años de gran destrucción en la tierra, donde se levantará un mandatario que dice la palabra, será un hombre preparado, un hombre carismático, un hombre que parece que va a solucionar los problemas del hombre. Pero escúcheme usted, hermano, escúcheme usted, amigo, ningún hombre puede solucionar el problema del hombre, porque solamente Dios puede solucionar el problema del hombre. Pero el hombre todavía, en su obstinación, querrá levantar a ese mandatario mundial que le va a solucionar el problema del fracaso que estamos viviendo en nuestro tiempo. Porque esto es un fracaso, lo que está pasando, y el resultado lo vamos a ver mañana, pasado, el mes que viene y el año que viene. Vamos a ver que la cosa, en vez de ir a mejor, va a ir a peor. Ya usted me dará la razón o me la quitará. Yo le reto delante de Dios a que usted me dé la razón o me la quite. Y si usted me va a dar la razón cuando esto se produzca, usted debe de entregar su vida a Jesucristo como señal de que yo he predicado la palabra verdadera de Dios. Quizás a usted le parezca mucha cosa que usted no entienda ahora, pero le estoy hablando palabra verdadera de Dios. No le estoy hablando nada fuera de lo normal. Por tanto, este nuevo orden mundial está inspirado por Satanás. El mismo Satanás es el que inspira al hombre para que el mundo termine en lo que se llama la Biblia la gran tribulación, donde se levantará ese hombre aparentemente muy poderoso, carismático, que parece que va a prometer al mundo soluciones, pero que al final va a terminar todo en una terrible, grave persecución, donde los seres humanos van a tener que ser marcados como los animales para poder comprar y vender en un sistema dictatorial, férreo, donde los humanos no van a tener capacidad de decisión, porque va a decidir ese hombre mundano, ese hombre poderoso, es el que decidirá por usted. Y si usted no acepta la marca de la bestia en la frente y en la mano, o en la mano, usted también irá al final de su vida a la gran condenación eterna que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero si los seres humanos no quieren a Dios, también le acompañarán a ese lugar de tormento, mi querido amigo. Dicho esto, y habiendo entrado en el panorama mundial, en la realidad de lo que va a pasar, quisiéramos también entrar también en el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que la iglesia ha cometido los mismos errores que cometen los seres humanos. Los mismos errores. Y hoy quisiera meter el dedo en la llaga, viendo al profeta Jeremías capítulo 2, verso 13, donde dice la palabra: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué tienes tú, dice el Señor, al pueblo de Israel y a la iglesia? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates?
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Mi pueblo ha trocado su gloria en lo que no vale, no sirve. Por tanto, cuando Dios se dirige al pueblo, le dice que había cometido dos males. Primero le habían dejado a él a un lado. Y habían cavado una cisterna, habían formado un cristianismo, el pueblo se había ido en pos de dioses paganos. Y cuando refleja la palabra cisterna, la cisterna es un lugar dedicado para el agua, para retener el agua. Sin embargo, dice la palabra cisternas rotas. Hemos hablado mucho acerca de una iglesia enferma, debilitada, muchos duermen, pero yo no quiero que tú sigas durmiendo. Dios tampoco. Por tanto, si llega la palabra de Dios a tu vida y a mi vida, tenemos que tener una reacción de volvernos a Dios, para que Dios nos pueda restaurar y sanar. La cisterna rota no retiene el agua, dice la palabra. Por tanto, la palabra, el agua es la palabra es la que penetra en esa cisterna que representa tu propia vida. Pero si tu vida está rota y la iglesia está rota, el agua se va. Y por miles de palabras que caigan en tu vida, tú no vas a reaccionar. Porque yo estoy 40 años predicando el Evangelio, 40 años sembrando la palabra, y la gente que no obedece a Dios y su palabra, en vez de ir a mejor, van a peor. Porque tiene que haber una recepción. Tú tienes que amar la palabra de Dios para que la palabra penetre en tu corazón, para que forme tu vida en Cristo, para que te haga ese hombre, esa mujer espiritual, verdadero, sincero, y sobre todo para que Dios pueda meter el dedo en la llaga del problema. ¿Y cuál es el problema? Hemos hablado en relación al mundo de la gente que no conoce a Dios. Hemos dicho que el egoísmo y la falta de temor de Dios es el resultado del caminar de la vida. Por eso también los mismos problemas acontecen a la iglesia. El egoísmo, porque la palabra de Dios nos habla de una iglesia primitiva, donde dice la Biblia, no todos lo tenían en común. Vendían sus bienes, los repartían a cada uno según necesitaban. Vendían bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles para que lo repartieran. Dice la Biblia, no había ningún necesitado entre ellos. Por tanto, esa esencia en gran parte se ha perdido en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios se ha vuelto de nuevo egoísta. El pueblo de Dios, en gran parte, no todos, pero en gran parte se ha vuelto egoísta. En gran parte, no todos, han perdido el temor de Dios. Por tanto, dice la Biblia que de los dos males que había hecho el pueblo, uno era beber las aguas del Nilo. ¿Qué representa las aguas del Nilo? El Nilo representa las cosas de este mundo. Egipto representa el mundo en sí, y el ser humano, los cristianos, están yendo al mundo a tomar de las aguas del Nilo. Me acuerdo de la mujer samaritana, cuando estaba en el pozo de Jacob, que es otro tipo de las aguas del mundo. El Señor le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando yo tengo que ir al mundo a beber es porque mi relación con Dios no es buena. Por tanto, todos los cristianos que tengan relación con el mundo, con las películas del mundo, con la televisión, con los deportes, etcétera, relación con el mundo, porque la Biblia nos dice claramente, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, mi querido hermano y amigo, en este caso me dirijo más a los hermanos, a las hermanas, a los pastores, a los ministerios, que Dios prohíbe a los cristianos tener relación con el mundo, beber las aguas de Egipto, del Nilo, del mundo. Dios prohíbe. Dios dice que si tú lo haces, el amor del Padre no estará en ti.
Por tanto, se trata de amar a Dios o amar al mundo. No hay dos, no hay más. El Señor habla, y cuando dice también que de dónde vienen los pleitos y la guerra, no es de vuestras pasiones, no es de vuestro amor al mundo, no es de vuestras codicias necias, etc. Por tanto, el Señor nos está llevando a entender hoy, mi querido hermano, igual que Dios llevaba al pueblo de Israel a entender que habían dejado la fuente del agua viva, la esencia, la vida verdadera, para cambiarla por otra forma de vida. O sea, forma de vida mundana, forma de vida mezclada, o, dice también la palabra, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates? ¿Qué representa el Éufrates en la Biblia? El Éufrates representa la vida religiosa. El peor enemigo del cristianismo es la religiosidad. Un pueblo religioso no agrada a Dios, porque la religiosidad no viene de Cristo, no viene de Dios. Pero es muy parecida, es muy parecida. Por tanto, tenemos que tener cuidado con los gestos religiosos que tienen los pastores, con las palabras religiosas, con las palabras aprendidas, con el sistema religioso, con los cultos prefabricados, con todo lo que no se mueve de Dios, con el encajamiento de la iglesia evangélica que ha recibido una terrible influencia religiosa principalmente de Roma. Hay más influencia religiosa de otras religiones del mundo, pero como la santería, la brujería, la hechicería, en muchos países sudamericanos, España y en todos los países del mundo está este mal arraigado. Las culturas religiosas destruyen la verdad de Dios. A Jesús lo llevaron a la cruz, dice la Biblia, impulsado por los principales religiosos de la época. La gente decía: crucifícale, suéltanos a Barrabás. Le interesaba más a un pecador, un asesino, que el propio Jesucristo, aunque él tenía que ir a la cruz para perdonar tu pecado y mi pecado. Sin embargo, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, la terrible influencia religiosa en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en los renacidos de Dios, es lo que ha llevado, junto con el amor al mundo, al pueblo de Dios, a una crisis terriblemente grande que vivimos en la actualidad. Lo que viene es grande, y lo que viene no lo vamos a poder afrontar si el pueblo de Dios no está en orden con Dios, si los hermanos no estamos en orden con Dios. Por tanto, mi querido hermano, toda influencia mundana o religiosa que haya en tu vida, tienes que tratar de eliminarla. Tienes que buscar la fuente de agua viva. Tienes que volver a los principios. Tenemos que volver a los principios de Dios. Tenemos que eliminar la política. Yo muchas veces cuando escucho a los cristianos opinando de política, me entristece. Simplemente me entristece. Cuando escucho a los humanos ver las situaciones desde una perspectiva humana, me entristece, porque no estamos viendo las cosas desde una perspectiva espiritual. Nosotros los cristianos no estamos llamados en este mundo para opinar de política, para ver quién ha metido el mejor gol, si el Madrid o el Barcelona, para opinar de cómo está en el mundo excluyendo a Dios, para culpar a un político o a otro. No es nuestro problema, no solucionaríamos nada. Tenemos que ver el mundo desde una perspectiva espiritual, y desde una perspectiva espiritual el mundo necesita a Jesucristo de Nazaret para que pueda cambiar el corazón de un puñado de personas, quizás millones, que todavía han de llegar a los pies de Cristo, antes de que Cristo venga en el arrebatamiento y arrebate a su iglesia. ¿Sabe usted por qué dice la palabra de Dios que todavía no se manifestará el hombre de pecado hasta que sea quitado de en medio lo que se lo impide? Porque mientras que yo y muchos predicadores estemos en la tierra, no se va a manifestar el anticristo, porque nosotros somos la boca de Dios, que hablamos la palabra de Dios, que predicamos el evangelio, que declaramos la verdad al hombre, que declaramos la verdad de la Biblia.
Y mientras que exista el Espíritu Santo en la tierra y la iglesia, el inicuo no se puede manifestar. Ni puede tomar el control, porque el control del mundo lo tiene Dios, la iglesia, Espíritu Santo. Por tanto, no me asusto de lo que venga, no porque yo sea muy valiente, sino porque yo sé que el que vive en mí es más valiente que nadie, es más poderoso que nadie. Por eso, mi querido hermano, guárdate de la influencia del mundo, guárdate de la influencia religiosa. Sal, iglesia, sal de la iglesia, espíritu de religiosidad falso que operas en los cultos, en los pastores, en las costumbres, porque a veces también la iglesia evangélica se ha convertido en una religión más. Nosotros no somos una religión más, nosotros somos poseedores de la verdad, porque el que vive aquí es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Has comprendido, mi querido hermano? Por tanto, ya termino, para no cansarte mucho hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Habiendo puesto los dedos en el problema. Aún también te digo, hermano, que el problema del mundo del amor al dinero también afecta al pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que no han entendido, que no hemos entendido bien, porque la avaricia no nos ha dejado ver. Y cuando hemos tenido dinero o bienes de este mundo, nos hemos olvidado de que hay hermanos y hermanas que no tienen. Pero como vivimos para nosotros, para vivir bien nosotros, para estar cómodos en nosotros, resulta que unos tienen mucho y otros poco. Y no entendemos la palabra de Dios que dice la Biblia: los que tienen mucho, compartan con los que tienen menos. No comprendemos los principios, a veces porque no nos interesa comprenderlo. Porque los principios de Dios son buenos para practicar el cristianismo, pero la religiosidad no es buena. Por tanto, cuando tú eres religioso, tú no compartes con los demás, tú no ayudas a los demás, tú no visitas a los enfermos, tú no das, como dice la Biblia, quitando el hambre del necesitado. Tú no funcionas. Por tanto, nosotros los cristianos evangélicos no podemos vivir alrededor de la ceremonia del culto. Tenemos que vivir en la práctica del cristianismo verdadero. ¿Quieres saber cómo? Ve a la Biblia, ve a los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, ve a los primeros cristianos primitivos, cómo ellos funcionaban, cómo ellos cuidaban, cómo ellos ayudaban. Y no te quedes con el cristianismo caído actual. No te quedes con el egoísmo. No, examina tu temor de Dios delante de Dios, porque quizás estás deseando que abran el confinamiento para salir a la calle, para volver a los deseos que antes tenías, cuando la palabra de Dios nos está llevando a encerrarnos entre las cuerdas para que miremos hacia el cielo y nos demos cuenta de que el mundo no está bien, ha fracasado. Pero también queremos decir que la iglesia ha fracasado. Una gran parte de la iglesia apelamos al remanente. Hay un remanente. Hay 7.000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Hay 300 que son los de Gedeón, que están ahí. Hay un remanente, dice la palabra de Dios. Hay 5 vírgenes que son prudentes, que están ahí luchando por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio. Imita tú, mi querido hermano, tú que perteneces a la parte de la gran multitud, de las 5 vírgenes insensatas, que te vas a quedar aquí, como no te conviertas de verdad al Señor, que vas a ir a la gran tribulación y vas a tener que pagar con tu propia vida, cortándote el cuello, dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Por eso el Señor nos avisa. Por eso el Señor nos está hablando, nos está diciendo que tenemos que estar preparados, que no podemos seguir en este camino, que el camino de la religiosidad no vale, que vivir alrededor del culto del domingo no vale, que tenemos que ser un pueblo que tiene un corazón como el corazón de Dios, como el corazón de Jesucristo. ¿Has comprendido, hermano? ¿Has comprendido, pastor? Deja el sistema religioso evangélico, que está influenciado terriblemente por Roma, por la influencia religiosa del espíritu de Roma.
Hemos vivido en una España de 40 años de dictadura, donde el gobierno, la dictadura a un lado y la religión a otro, dominaban al pueblo, destruían al pueblo. Y hoy todavía nos queda la influencia en nuestros corazones, la influencia en nuestras mentes. La Iglesia evangélica necesita una gran liberación del espíritu religioso. Porque no todo lo que parece oro es oro. Parece, hay muchos saltos, muchos sillidos, muchas caídas y mucho ruido y pocas nueces, como dice el refrán. Mi querido hermano, mi querido amigo, ojalá que tú puedas reaccionar. Mira que está escuchando palabra de Dios. Mira que no te estoy hablando ninguna palabra que no sea de Dios, para que tú comprendas que no se puede volver al mismo sistema que teníamos antes de que este virus haya vuelto loco al mundo. Antes de que un virus invisible esté rompiendo la economía mundial, lo cual nos está demostrando, mi querido hermano, que el ser humano es profundamente débil. Sea el mayor de los ricos del mundo, el mayor de los políticos, el país más poderoso, con un pequeño virus está siendo destruido. La economía mundial, tantos años, tanto tiempo, levantando naciones, ahora en un mes se cae todo. Todo cae a la ruina. ¿Qué fortaleza tiene el ser humano? Yo no sé la que tú tienes, pero mi fortaleza es Cristo. Mi fortaleza es Dios. Mi fortaleza es la palabra de Dios, en la cual me baso y en la cual me sustento. Voy a hacer una oración. Pero primero, antes de terminar, mi querido hermano, mi querido amigo, despiértate. Levántate, dice la palabra. Despiértate y levántate y te alumbrará Jesucristo. Este vídeo va a llegar a ti. Por favor, transmíteselo a otros. Haz que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La gloria sea toda para Dios. Lo que predicamos es el mensaje verdadero de Dios. No queremos folclores evangélicos. No queremos folclores religiosos. Queremos la palabra pura y viva de Dios. Quizás tú y yo podamos recuperar esa palabra, ese evangelio, esa verdad espiritual, para que nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia pueda ir adelante y cuando Cristo venga podamos estar preparados como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes prudentes y el Señor nos lleve a las bodas. Las bodas van a ser con 5 vírgenes. Vamos a pasar 5 vírgenes a las bodas. 5 se quedarán aquí. ¿Dónde estarás tú, mi hermano? ¿Dónde estará usted, mi hermana? Que Dios me la bendiga grandemente. Voy a hacer una oración. Pero repito, quisiera invitar, ya que, aunque todo el mundo está muy mal, el mundo está muy mal en general, quisiera invitar, porque tenemos también carga por Ecuador, que está siendo muy dañado, por el virus y por la situación del país, la economía, y muchos hermanos allí están sufriendo mucho también. Pero quisiera invitar, tengo aquí a un predicador, un pastor de Ecuador, que él va a hacer una oración por su nación. Voy a invitarle, hermano Joaquín Castañeda, bienvenido, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, Ecuador es uno de los países más afectados por esta epidemia, pero en el nombre de Jesús, nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, Señor. Queremos orar, queremos clamar por todos los países, Señor amado, pero también, Dios mío, sobre mi país, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, sana la tierra, salva las almas, Señor, seas tú glorificándote, Dios mío, en todos los países, en especial en Ecuador, Señor, y aquí en este país de España también, que nos ha abierto la puerta a muchos extranjeros, Dios mío. Queremos orar, queremos clamarte, que tú tomes el control, Padre, en el nombre de Jesús, de todas las situaciones, de todas las circunstancias que están viviendo cada familia, Señor. Seas tú sanando, seas tú salvando, seas tú poniendo esa paz que solo tú la das, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos humillamos, Señor, para que tú restaures, para que tú sanes, Dios mío, para que tú libertes, Padre. Gracias te damos, Padre,
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. pastor. Gracias. Amén. Hago yo una oración también para terminar, mi querido hermano y amigo. Hay más vídeos que tú puedes ver en YouTube. Ahí están también las 7 columnas de la sabiduría, donde también hay 13 o 14 prédicas que tú puedes escuchar, donde habla de revelación, fundamento de la palabra de Dios para tu vida. Y voy a hacer una oración. Padre, quiero darte las gracias por tu palabra que ha sido predicada y que tiene promesa de que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que tú la has enviado y acabará tu obra. Tu palabra ha sido predicada. Llévala tú, Padre Santo, como el aire por todas las naciones, para que la palabra vaya haciendo su efecto, para que vaya calmando la ansiedad, la depresión, el estado de las personas que no tienen esperanza. En el nombre de Jesucristo quiero proclamar tu victoria. Amén. Quiero hacer una oración quiero terminar haciendo un poco más de oración para que los cristianos se vuelvan a Cristo. Para que los cristianos se vuelvan de la religiosidad, del mundanismo, al Dios vivo, a la fuente de agua viva. Padre, gracias. Repítelo conmigo tú que estás ahí. Padre, gracias. En este momento escuché tu palabra. Tu palabra fue un espejo donde yo me he mirado y me he hallado falto. Señor, arranca de mi corazón toda religiosidad, todo mundanismo, para que yo pueda ser ese cristiano verdadero, profundo, sincero, imitando, Señor, a los cristianos primitivos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes control de mi vida, mi casa, mi familia, para que en esta crisis no seamos derribados, sino que seamos bendecidos, fortalecidos y usados por ti en el nombre de Jesús. Amén. Una oración para la gente del mundo que no conoce a Dios. Por favor, usted que está ahí, si quiere repetir una oración conmigo, si quiere entregar su vida a Cristo, hágalo. Cierre tus ojos y dígale al Señor como yo. Repita mi oración para ayudarle. Señor Dios Todopoderoso, he escuchado tu palabra ha hablado a mi corazón. En este momento, Padre, te pido perdón. Aunque no te conozco, te pido perdón. Te ruego, Señor, que tú limpies mi vida de todos mis pecados, de mi egoísmo, de mi falta de temor de Dios. Y ahora me vuelvo a ti, reconociendo mis pecados, reconociendo mis faltas, reconociendo que estoy sin Dios en este mundo, sin esperanza. Pero, Señor, he oído que tú estás ahí para salvar, por medio de la persona de tu Hijo Jesucristo, a todo aquel que se vuelve a ti reconociendo su pecado. Yo me vuelvo a ti, Padre. En este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. De ahora y para siempre entrego mi vida, entrego mi casa, entrego mi familia. Amén. Amigo, hermano, estas oraciones son sinceras y verdaderas. Te ruego que tú acudas a una iglesia evangélica, busque la verdad, busque en tu país donde estés, te acerques a los cristianos evangélicos, te acerques a los pastores para que te puedan ayudar un poco más en este tema, y esperamos haber cumplido hoy nuestra misión de haber predicado un evangelio limpio, santo y puro. Dios te bendiga, mundo. Amén.